Saludos y bendiciones. Vamos arrancando la clase correspondiente para el día de hoy. Vamos a continuar con lo que es esta hermosa materia conocida como conflicto entre dos reinos. A través de esta materia usted se va a dar cuenta que no existe guerra espiritual. Se lo vamos a demostrar etimológicamente. Existe el conflicto entre dos reinos. Más adelante le vamos a mostrar que no hay tal cosa como guerra. Sí, sí hay un conflicto. Vamos entonces a ver la supuesta jerarquía de los demonios que se nos ha predicado y se nos ha enseñado, en los cuales muchos de nosotros pues hemos hablado y hemos repetido como buenos estudiantes que fuimos, como buenos discípulos que fuimos. Nos enseñaron eso, lo creímos y lo enseñamos, pero vamos a ver, estudiando etimológicamente los términos para razonar. Sin embargo, ya vimos de dónde surgen los demonios, ya vimos que los ángeles caídos no son los demonios, y el detalle o el detallazo aquí es el que hay que analizar en frío. Es decir, pudiéramos decir extrabíblico. Es que los que cayeron fueron ángeles. Ahí no cayeron arcángeles, querubines y serafines, unos ángeles. Ok, y todos están en prisiones de oscuridad. Cuando hablamos entonces de los demonios, estamos hablando de seres incorpóreos, es decir, sin cuerpo, y corpóreos porque se pueden incorporar, pero bíblicamente no hay un registro de jerarquía, de niveles, de mando entre ellos. Ahora la pregunta es, ¿quién autorizó al diablo para darle jerarquía a estos tipos? ¿Y dónde está el registro? ¿Dónde me pueden mostrar por la Biblia el acto académico, pudiéramos decir, o el acto protocolar para ascender a estos individuos? Son detalles que usted y yo debemos de juzgar en el buen sentido de la palabra, analizar. Entonces nos adentramos a lo que son la jerarquía de los demonios, clase número 4. Este es un tema que está muy mal entendido en las escrituras. Si analizamos el texto de Efesios 6:12, cómo se escribió originalmente, lo que Pablo está presentando es sinónimos, no órdenes jerárquicas. El texto tomado de la versión Reina Valera 1960 lo expresa de la siguiente manera: no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Nótese, contra los gobernadores de las tinieblas. El término tiniebla aquí es mundo caído, mundo fuera de Dios, oscuridad, sin conocimiento claro del mundo del bien. Ahora, si lo leemos como se escribió originalmente, Pablo lo que expresó fue lo siguiente: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, oiga, que son potestades y gobiernan las tinieblas. Potestades, sí, que son potestades y gobiernan las tinieblas. La versión popular dice, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad, dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. La versión latinoamericana lo expresa así, sino contra los gobernadores y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. La versión de Jerusalén lo expresa como sigue: sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. La versión de las Américas dice, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo. Nótese que siempre habla poderes de este mundo. La versión internacional lo describe como sigue: sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades,
que dominan este mundo. Nótese que siempre habla de dominar a este mundo, no la iglesia, no el liderato de la iglesia. Cabe destacar que el término gobernadores que Pablo utilizó para hacer referencia a quienes representan las tinieblas no es hemoneo. Préstele atención a esto que viene ahorita, que se le olvide todo lo que yo le enseñé, pero esto de memoria, agárrelo de memoria. Mira el término que se utiliza. Reitero, cabe destacar que el término gobernadores, que tiene que ver con alguien que gobierna, que Pablo utilizó para hacer referencia a quienes representan las tinieblas, no es hemoneo, que indica uno que dirige una provincia, como el caso de Cirenio, gobernador de Siria, Lucas 2:2. Ahora yo se lo pongo aquí. Hemoneo es el término de gobierno que tiene el señor alcalde de este municipio. Es el término que tiene el señor gobernador de este estado. Es el término que tiene la señora encargada de la presidencia de la República. Es decir, el gobierno de ella es hemoneo, un territorio. Una vez que ella sale de la frontera a Colombia o a Brasil, ya ella no es ahí presidenta, porque ella gobierna sobre un territorio. Mira esto, importante prestarle atención a esto. No es hemoneo el término que Pablo está usando, que indica uno que dirige una provincia, como el caso de Cirenio, gobernador de Siria, o el alcalde suyo, mi alcalde, mi gobernador, mi presidente y su presidenta. La base bíblica está en Lucas 2:2. Y Pilato, gobernador de Judea. Lucas 3:1. El término que Pablo utilizó, oiga, fue cosmocratus. Cosmo, mundo. Kratos, gobierno. Entiendas entonces que se cae lo que nos enseñaron de que un principado gobierna Rafael Linares, otro gobierna aquí a Che Guevara, otro gobierna ya en la Tinajita, otro gobierna en el centro. Eso no existe, señoras y señores. Eso que nos enseñaron no es bíblico. El término gobernadores es cosmocratos, que indica una potencias como fuerzas unidas. ¿Sí? Cuando Pablo hace referencia a los gobernadores de las tinieblas, se refiere a las fuerzas unidas de los poderes de las tinieblas. Es decir, lo que quiso expresar fue, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra una potencia que ha unido su fuerza y que rigen en las tinieblas. Por lo tanto, no existen demonios con jerarquía de gobernar un territorio. Pero pastor, acláreme algo. Eso es lo que dice la escritura, lo respetamos, lo aceptamos. Pero tenemos un caso que en una laguna, en un sitio, se ahogó alguien. ¿Sí? Y comienzan a espantar. Ven cosas. ¿Ok? ¿Qué sucede ahí? Tenemos creencias aquí en nuestro mundo, en nuestro pequeño mundo que vivimos, el silbón, la llorona, la bola de fuego, el hachador. Ok, ¿eso está en la Biblia? No está en la Biblia, porque no todo lo que existe está en la Biblia. Pero esos ruidos se oyen, sí se han oído. Hay gente que ha visto. ¿Qué es eso entonces? Detrás de eso, ¿qué hay? Demonios, sí lo hay, demonios detrás de eso. Se le colocó un nombre, el silbón, la llorona, la echador y todo eso, sí lo hay. Detrás de eso hay poderes satánicos, sí los hay. Gobiernan un territorio, como decir, el silbón en portuguesa, como tal que tenga un territorio asignado, no. La pregunta es, ¿quién se lo asignó? La gente del territorio. ¿Por qué estos seres hacen lo que hacen? Porque hay la creencia, aunque es una, ¿cómo se le dice? Cuando es algo no real, es un mito, es una, no, es un mito, es una otra cosa, es una fábula,
pero que detrás de eso se mueven los poderes satánicos. Detrás de eso se mueven los poderes satánicos. Pero no es que el Silbón tiene una jerarquía que gobierna la Llorona tiene otro que gobierna el Hachador, nada de eso. Son poderes diabólicos que se mueven detrás de creencias culturales también, usa la cultura para eso, y hay gente que se dedica a escribir, pues y a hacer plata y a ganar plata, porque el que escribió la leyenda del Silbón termina luego haciéndose cristiano, pero ese hombre ganó mucha plata con esa leyenda y ahí están los hijos ganando las regalías por la leyenda. Y eso tiene un gran valor cultural, eso tiene un gran valor. Pero en el mundo real, del mundo espiritual, no existe el Silbón, no existe la Llorona, pero hay las manifestaciones, las hay. Son poderes diabólicos que no es que están asignados a un territorio, ellos gobiernan a nivel de cualquier parte. No es hegemoneo, es cosmocrato en el mundo entero. Y rigen donde no está la verdad. Ahora, donde llega la verdad, el diablo tiene que cambiar de residencia, compañero, con todos los demonios. Ahora, reitero, al analizar bien el pasaje desde el punto de vista etimológico, en Efesios 6:12, Pablo no está haciendo mención de jerarquía, está presentando sinónimos. En Colosenses 2:15, Pablo no está haciendo referencia a los demonios en una forma directa cuando hace mención a principados y a potestades. Si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta la hilación del pensamiento y el fondo cultural, nos podemos percatar de que Pablo está refiriendo a los políticos y quienes representaban la ley, a los gnósticos y místicos de aquellos tiempos, a falsos maestros que pretendían extraviar a los colosenses de la doctrina. Hay que tomar en cuenta que Pablo le está escribiendo la carta a la comunidad cristiana que estaba en Colosa, antigua ciudad de Frigia, perteneciente a una provincia romana. Sus habitantes en su mayoría se componían de gentiles que no tienen nada que ver con la ley. Pablo hace mención en el pasaje al acta de los decretos, que es referente a la ley, la cual Cristo en su cumplimiento la clavó en la cruz, término que tiene que ver con el anular, caducar, dejar sin efecto, en este caso, el expediente que alguien pudiera tener desde el punto de vista policial o militar. Pablo afirma que por causa de Cristo haber clavado el acta de los decretos, la ley, en la cruz, despojó, oiga, ¿a los principados de qué? De la ley. Y las potestades, es decir, los que tenían potestad, autoridad, exhibiéndolos públicamente, los que tenían potestad y autoridad de imponer la ley, triunfando sobre ellos en el madero. ¿Por qué triunfando sobre ellos en el madero? Hay algo que usted no lo va a conseguir aquí en la guía, pero está aquí. Oiga lo que viene. Jesús es capturado y entregado, Jesús es entregado por Judas y capturado por el sacerdote y el grupo de militares que iban, militares romanos y autoridades del templo. Inmediatamente es llevado a la casa del sumo sacerdote. ¿Quién lo tenía? La ley. La autoridad, las potestades de la ley tenían a Jesús capturado. ¿Qué hacen? Se lo entregan a Pilato. ¿Por qué razón? ¿Sabía usted que Pilato gobernaba sobre ellos? ¿Sabía usted que los sacerdotes que habían ahí es como los que hay ahorita aquí, por decir algo, el gran jerarca de la Iglesia Católica que es aceptado como el cardenal? Tiene que tener la venía o la buena voluntad del presidente de la República, así sean enemigos políticos. El detalle está que después que Roma lo nombra cardenal, él obtiene la nacionalidad romana y aquí no le pueden poner los ganchos. Si usted no lo sabía, entere, señor. Es una potestad inmensa.
Ahora, el detalle está que ese tipo puede cometer los errores que cometió el otro cuando le dieron el golpe a Chávez y nadie pudo tocar ese hombre. Tuvo Dios que bajarlo porque nadie lo podía tocar. El gordito que cargaba el teléfono, que él de tapita, ¿se acuerdan? Ya ustedes saben quién es. Bueno, aquí estos sacerdotes no eran la gran autoridad en el mundo militar y político. Ellos eran gran autoridad sobre la parte religiosa, pero se debían a Roma. Israel tenía la bota encima de Roma. Por esa razón, al capturar a Jesús, se lo pasan a Pilato, porque Pilato era por encima de él en todo. Ahora, Pilato lo revisa. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el liderato judío, los que mandaban en la ley? Tratando de zafarse ellos de ejecutar a Jesús. Ellos eran los que tenían que hacerlo. Mira cómo se da la vuelta. Agarra entonces, lo entrega a Pilato. Pilato revisa la hoja, revisa todo, ve que el hombre, para efectos de él, no tiene tacha, no tiene problema. Se acuerda que por ahí andaba Herodes. Se lo peloteó a Herodes. Herodes llegó, revisó, hizo toda su barramucia y todos sus detalles. Yo no consigo nada en él y se lo regresa. ¿A quién? A Pilato. Pilato se lava las manos y se lo tira ¿a quién? A los judíos. Eran los que tenían que ejecutarlo. Entonces, la victoria de Jesús sobre los judíos era que ellos lo pelotearon para que otros lo mataran, pero eran ellos los que tenían que ejecutar. Entonces, en la cruz, la gran victoria de Jesús sobre ellos es que ellos tuvieron que hacerlo, aunque no querían, para echarle la culpa a otros. Lo otro detalle está que si Pilato o Herodes ejecutan a Jesús, ese sacrificio para Dios no valía porque lo estaba haciendo gentiles. Tenían que hacerlo quienes eran los sacerdotes autorizados para la ejecución del Cordero Pascual. Entonces Pablo afirma que por causa de Cristo haber clavado el acta de los decretos y habiendo sido los representantes de la ley, los que lo ejecutaron en la cruz, despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, Jesús siendo asesinado triunfó. ¿Cómo así? Bueno, lo asesinaron los que tenían que hacer. Entonces esa es una victoria para Jesús. En el verso 16, Pablo dice, por tanto, es decir, por lo que les acabo de decir, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas anuales, luna nueva, observación mensual o en día de reposo. El sábado, observación semanal. Mi pregunta es, y esta es la que usted se tiene que hacer también, ¿tiene que ver los demonios con tales costumbres? La respuesta es una sola, no, de ninguna manera. Pero debemos hacer la observación bajo otro contexto y entender que Jesús, al vencer y despojar a estos personajes, tales como los que representaban la ley, el Sanedrín en todo su componente, los 72 individuos, más todos los que lo respaldaban, los gnósticos y místicos que le brindaban culto a los ángeles, quedaron al descubierto y derrotados los poderes de las tinieblas que influyen y operan detrás de estas autoridades. Pero esto no da pie para atribuirle, óigame, jerarquía a los demonios, porque no es lo que Pablo quiso decir y enseñar. De estos mismos principados y potestades es de quien Pablo hace mención en una de sus cartas escritas a los Corintios. Analicemos el pasaje. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, lo que Pablo estaba haciendo, enseñando y diciendo, no estaba fundado en sus capacidades elocuentes, que eran inmensas. Es más, Pablo fue educado a los pies del catedrático más influyente, más elocuente de sus tiempos.
Y no fue lo que Pablo utilizó. Pablo utilizó lo que recibió de Dios por el Espíritu Santo para que la fe de la gente estuviera depositada en lo que él enseñó de lo que el Espíritu Santo y Cristo le dijeron. Importante este detalle acá. Ahora, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes políticos y religiosos de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes políticos y religiosos, se refiere de este siglo, conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, al Cristo resucitado, y si a Cristo no lo hubiesen crucificado, usted y yo estuviéramos perdidos todavía. Con 1 Corintios 2, 1 y 16. De esta verdad, en relación a los políticos y religiosos denominados como príncipes, el apóstol Pablo hace mención en su discurso. Analicemos el pasaje que continúa. Porque verdaderamente, tanto Herodes como Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Eso está en Hechos 4, 27 y 28. Ahora, ¿quién movió a Pilato? ¿Quién movió a Herodes? ¿Y quién movió al liderato israelí? El diablo. ¿Por qué los mueve el diablo? Porque los gobernaba. Los demonios los gobernaban a ellos. Ahora, ¿por qué los gobernaba? Por ignorancia, en primer lugar. Segundo, la ignorancia los llevó a tal extremo, sí. No exactamente porque no tuvieron la verdad, sino porque no la quisieron aceptar, porque la tuvieron al frente, oyeron, vieron los milagros y todo, y no la quisieron aceptar. En una ocasión, Herodes le manda a decir a Jesús que se vaya de un poblado, de un sitio donde estaba, y Jesús le dice, díganle a esa zorra. Es la versión que nos dan, pero Jesús utilizó el algo popular. Díganle a ese que hoy y mañana yo predico acá, echo fuera demonios y me voy paso mañana. Es decir, es cuando yo decida, no cuando él quiera. Lo alcanzó, lo apresó, hizo algo. No, eso para él sería una risa. Ah, me conoce, diría el bandido ese. ¿Sabe quién soy? Ahora, por esto todo, si por otro lado, si los demonios tienen jerarquía, ¿quién se las delegó? ¿Quién los constituyó? ¿Para qué? ¿Para qué fin se les dio dicha jerarquía? Satanás no tiene autoridad para tal fin, a menos que él en su rebeldía se haya tomado dicha atribución, acto que no está registrado en la Biblia, ni tampoco tendría relevancia en el mundo espiritual. Es decir, nosotros tenemos aquí en Venezuela constituido diferentes cuerpos de policía, diferentes cuerpos de, sí, la palabra correcta es policía, y diferentes cuerpos militares. Para darle jerarquía a esa gente, tiene que haber algo constituido. Es decir, tiene que pasar tal y tal y tal curso, tiene que pasar tal y tal promoción para poder llevar jerarquía. El que da la jerarquía tiene que tener una jerarquía por encima de. En el caso militar, quien le da la potestad ahora que en Venezuela a los generales de ser generales es el presidente de la República, antes del Congreso. Ahora es el presidente o la presidenta. Es decir, una autoridad que está por encima de ellos puede delegarle autoridad y tiene que ver para comandar y dirigir diferentes tipos de unidades. Entonces, esa es la pregunta que uno se hace acá. ¿Para qué entonces supuestamente le dieron jerarquía? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el beneficio? ¿Y cuándo y a dónde se le dio? Ahora, hay quienes por la
supuesta jerarquía de los demonios le dan dominio y poderes gubernamentales sobre ciertos territorios, cuando todo esto es descartado por la Biblia. Lo que afirman las escrituras es que Satanás rige y gobierna sobre el mundo entero. Así lo escribe el apóstol Juan, primera de Juan 5:19. Pero a la iglesia esto no le resta autoridad sobre los poderes que gobiernan el mundo. En el lugar donde nos presentemos, allí seremos gobernadores y ejerceremos autoridad. No olvides que en cuanto a territorio, Satanás gobierna y tiene el control donde el hombre le cede autoridad. Se conoce de naciones, Haití, pueblos y aldeas donde Satanás gobierna no por causa de su jerarquía, sino por la delegación de derechos que el hombre le ha entregado. Debemos entender que hay lugares en donde predomina un principado, pero no es por jerarquía, por causa de ciertos derechos que se le han otorgado, y no debemos afirmar que tal dominio es por causa de una jerarquía que posee. Por favor, no demos a Satanás y a los demonios privilegio que no le pertenece. En relación a esto, es necesario hacer un análisis en relación a las cartografías o mapeos espirituales que algunos andan haciendo por ahí, hasta donde esto es una verdad en el mundo de las tinieblas en relación a la iglesia. Ahora, los nombres que se le están dando actualmente a los demonios en la boca de muchos cristianos, mi pregunta es, ¿de dónde salieron? Es decir, los nombres que hoy en día se le nombran, valga la redundancia, a los demonios, ¿quién los inventó? ¿Quién los sacó? En el caso de Jesús, solamente habló con uno. El detalle de esa vez que Jesús habla con ese uno tiene un objetivo, que no era uno, eran muchos dentro del cuerpo. Entonces, él le pregunta, ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Ese era el objetivo. Y lo despachó, pero con los demás no habló, ni le preguntó quién los mandó, a qué vinieron, para qué vinieron. Uno. Lo otro, los demonios que poseen una persona y son expulsados por el poder de Dios, tranquilamente pueden más adelante poseer a otros, o al mismo que estuvo poseído, al menos que él entregue su vida a Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿puede haber reposesión de demonios? Sí puede haber. Sí puede haberlo, siempre y cuando la persona no le entregó la vida a Jesús. Otro detalle, leí un libro, tuve un libro en mi mano, creo que esto no lo he contado yo aquí, llamado Espíritus Territoriales. Libro gordito, lo presté, no sé, no recuerdo exactamente, alguien dijo que tonto es quien presta un buen libro y más tonto es el que lo devuelve. Creo saber dónde presté el libro, pero no he vuelto a ese sitio. El detalle está que ahorita cuando veo este material, pues el libro no tiene tanta importancia como yo lo creí. Pero ahí hay un detalle de un pastor en África, un territorio de África, un campo, donde en un sitio donde había un árbol espantaban, algo así como en un campo. Y el hombre un día agarró un hacha y se fue. Y comenzó a echarle hacha al árbol, para un lado cayó el árbol, cuando el hombre lo terminó de cortar, y para el otro lado cayó el muerto. Eso me impactó a mí. Y por más de 15 días yo anduve analizando y viendo, ya va, Señor, ¿qué pasó aquí? Este hombre, el único que tiene la potestad de quitar la vida es Dios. El diablo no. Pero este hombre lo mató el diablo. Indiscutiblemente lo mató el diablo. ¿Por qué? Era mi pregunta. Es decir, ¿qué pasó? Bueno, no, de verdad nunca tuve la oportunidad de hablar con alguien, de comentar con alguien, y el Espíritu de Dios un día me ministra y me dice, si las armas que se les han dado a ustedes como cristianos son espirituales,
para destrucción de fortaleza. Todo el que salga a pelear en contra de los demonios con armas carnales tiene las de perder. Ahora la pregunta me hace el espíritu. ¿Con qué arma salió este pastor a luchar? ¿Con un arma espiritual o un arma carnal? Un hacha, arma carnal, señor. Bueno, tumbó el árbol donde estaba el asunto, el demonio lo mató. El detalle está que Dios no lo mandó a tumbar el árbol. El detalle está que el dueño de ese territorio le había asignado ese territorio a ese espíritu del diablo que molestaba ahí. Ahora, si Dios le dice, vaya, vaya, pero no vaya a meterse donde Dios no lo mandó. En primer lugar. Es decir, el diablo no es que tiene privilegio, sino que tiene zonas que la gente le asignó y Dios mismo las respeta. Así como el libre albedrío que usted tiene y yo tengo, incluso ya después de ser cristiano, si nosotros después de ser cristianos determinamos ser santos, amén. Y si determinamos andar cometiendo pecados, hay libre albedrío. El detalle es que el que se santifica, pues va a tener muy buenas bendiciones, y el que sigue cometiendo pecado va a tener problemas, consecuencias. Ese es el otro detalle. Entonces, en este caso, este pastor muere por causa de salir a luchar en contra de un espíritu diabólico que estaba territorialmente ubicado en un sitio con armas carnales. Ahora mi pregunta es, cuando yo salgo a luchar contra un demonio que está haciendo daño en algún sitio, con sal, ojo, con aceite, con agua bendita, con la Biblia así en físico, o con la cruz, ¿estoy con armas espirituales o armas carnales? ¿Qué armas usó Jesús para combatir al diablo? Ahí tenemos el más grande ejemplo. Allá en el desierto, cuando el diablo, cuando luego de los 40 días sin comer ni beber, el diablo le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, y que esas piedras se conviertan en pan. Ahí estaban las piedras, Jesús tenía la capacidad de volverlas pan, sí, pero no se dejó guiar por la necesidad física que tenía. ¿Qué fue lo que dijo? Escrito está. ¿A dónde puso su fe? En la escritura. No tan solo de pan vivir el hombre. Es decir, tengo 40 días, puedo durar 40 días más. ¿Y qué? Por decir una, ¿no? Es decir, no es de pan solamente que se va a sustentar el ser humano. La necesidad no lo llevó a obedecer al diablo, sino que puso su fe en la palabra escrita y punto. Entonces el diablo por ese lado salió vencido. Luego van las otras dos partes que ya usted ha visto. ¿Qué usó? La palabra. El otro detalle está que el diablo, después que Jesús usó la palabra, entonces comienza a usarla también, torcida, pero la usó. Entonces, es ahí la necesidad de conocer la palabra y las armas que usted y yo vamos a usar en contra de los poderes de las tinieblas. Las armas que se nos dejaron son netamente espirituales, y la de más poder y la de más gloria es el amor. Hágame. Y de ahí para adelante, todas las demás las vamos a ver también. Ahora, entendamos que no hay tal cosa como jerarquía, pero sí hay sitios donde la gente le ha delegado autoridad y poder. Ahora, si Dios lo manda a usted, o el dueño del territorio, es decir, a usted lo va a buscar el dueño de una finca y le dice que él tiene un problema en la casa de la finca, que quiere que usted se quede allá, que ahí nadie puede dormir, que el que está acostado en un chinchorro le cortan la cabullera y cuánta cosa más, entonces quiere que Pedro se vaya para que duerma una semana allá. Si el dueño de la finca lo llamó y le pide de corazón, vaya. Por supuesto, órale a Dios primero, Señor, ¿voy o no? Ahora, si es uno de los trabajadores de la finca y el dueño no sabe nada, no vaya, porque esa finca puede estar pactada y el obrero no sabe nada. Hay empresas, me refiero a fincas, me refiero a centrales azucareras y cuantas cosas más, que todos los años se les muere trágicamente un obrero, están vendidos. Ahora, usted puede orar desde afuera, pero no irse a meter allá si Dios no lo mandó. Ahora, si Dios lo mandó a meterse allá, métase porque Dios lo mandó. Usted lleva la protección de Dios. Porque, eso lo vamos a ver más adelante, Dios respeta el territorio que Satanás está rigiendo porque la gente le dio autoridad. Vamos a ver ahora supuestas
cartografías o mapeos espirituales para identificar el territorio donde operan las tinieblas. Analicemos esto. Esta es una onda que anda ahora por ahí de muchos ministros, o de algunos ministros y otros pseudoministros que andan metidos en esto, haciendo mapeos por ahí. La cartografía espiritual es la investigación de cada ciudad para descubrir cualquier situación que esté obstruyendo la extensión del Evangelio de Jesucristo. Es una herramienta que nos permite ser más específicos en el proceso de oración e intercesión. Una cartografía es un medio que ayuda a localizar las fortalezas en una ciudad. Ayuda a ver la ciudad como realmente es, mediante la identificación de los que están por debajo de la superficie del mundo material, llevada por el mundo espiritual, representadas por las influencias diabólicas o el mundo de las tinieblas. Según esta teoría, nótese que es una teoría, según esta teoría, sin una cartografía es imposible identificar o discernir el ambiente que nos rodea. Mi pregunta es, ¿dónde está y queda el discernimiento de espíritu? El discernimiento del Espíritu Santo. Es cierto que hay áreas en el mundo donde las tinieblas espirituales son más pronunciadas. Es cierto que la territorialidad espiritual tiene mucho que ver con la manera en que las cosas son en ciertas ciudades, naciones y regiones del mundo actual. Lo que no es cierto es que hay que discernir una cartografía espiritual de nuestra ciudad para identificar cuáles son las fuerzas y dominios espirituales como los que tenemos que batallar, contra los que tenemos que batallar en oración en este territorio específico. Esto no se vio ni se dio en el ministerio de Jesús, ni el de los apóstoles, ni en la iglesia de los primeros cristianos. Y en su efecto tampoco quedó establecido en las escrituras sagradas como mandamiento y práctica para la iglesia. Seguimos avanzando, muchachos. En el avance de la predicación del Evangelio del Reino, en el ministerio de Jesús, se iba manifestando las fuerzas demoníacas, y Jesús, sin necesidad de tal cartografía, las identificó y las echaba fuera de los cuerpos. El mismo principio se daba en los discípulos y en la iglesia de los primeros cristianos, señoras y señores. La iglesia contemporánea tiene un mandamiento, un mensaje, poder, autoridad, armas y el apoyo y respaldo de Dios Padre mediante la manifestación del poder del Espíritu Santo para identificar, descubrir, visualizar, percibir y finalmente deshacer las obras del diablo por el poder del Espíritu, estableciendo el reino de la luz representado por Jesús. La verdad del caso es que la mayoría de los que sostienen estas prácticas vienen del mundo del ocultismo, es decir, brujos que se convirtieron a Cristo y todavía tienen ciertas prácticas y están trayendo prácticas de allá para acá. Y lo que me quedé corto ahora es lo siguiente:
que los que le han puesto los nombres a los demonios por ahí son los mismos brujos. Y los evangélicos repitiendo como unos loros, que Yemayá, que no sé, todos los nombres que existen, lo inventaron los mismos brujos. Y los evangélicos repitiendo como los propios loros. Porque consígame en la Biblia demonio de prostitución, demonio de borrachera, demonio de pleito, demonio de enfermedad, demonio de miseria, de pobreza. No existe como tal. Ahora, entonces hay algunos que vinieron del ocultismo y entonces están como como el caso de lo que Pablo reprendió a algunas, escúcheme, a algunas mujeres, las cuales le dijo, porque no permito que la mujer enseñe en la congregación. ¿A cuáles mujeres? A las que venían de la iglesia de la diosa Diana, que querían gobernar aquí en la iglesia de Cristo, como gobernaban en la iglesia de la diosa Diana. No es a todas las mujeres que Pablo le dijo que no podían enseñar, no. A las que venían con su doctrina, con sus mañas de allá y vinieron a enseñar aquí. Asimismo tenemos el grupo de cristianos que vienen del mundo de la brujería y están enseñando hasta cierto punto brujería dentro de la iglesia evangélica, con estas supuestas cartografías. Ellos fueron agoreros, hechiceros, brujos, sacerdotes, satánicos, y quieren implantar esas prácticas dentro del seno de la iglesia. Y como para nosotros es una gran bendición que el brujo más tremendo del barrio se convierta, pero tenemos también que ser los más grandes enseñadores de ese individuo para poder que ese hombre haga las cosas correctamente y no que él venga a torcernos a nosotros la verdad de Dios. Ahora, servidores de Satanás son todas aquellas personas que están al servicio de Satanás en una forma directa y completa, tales como agoreros, brujos, hechiceros, encantadores, aunque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es al hombre de carne y hueso, en su mayoría que Satanás utiliza como instrumento. Entonces, cada vez que usted le toque librar una batalla con X, con Y, con algo o alguien, usted tiene que entender lo siguiente. No es contra el hombre que usted va a batallar, es contra el que está detrás de él. Los poderes que lo mueven. Los poderes que lo mueven, sencilla y llanamente, son demonios, sin ninguna jerarquía yo. Ahí no hay coroneles, capitanes, generales, teniente coronel, nada de eso. Demonios, netamente demonios, individualmente demonios. No tienen ninguna jerarquía como tal. De eso debemos estar claros. Que en el mundo de la hechicería hay las cortes, una cantidad de cortes. Sí, en el mundo de la hechicería sí hay jerarquía. No en el mundo espiritual. Es decir, conocí un hombre, a Carigua, Guanare. Él vivió con una señora muchos años. Él se hizo evangélico, finalmente, no sé ella finalmente si le entregó su vida a Jesús. A ella la visitaba mucha gente. Entonces él dice que él veía todo el trabajo que ella hacía. Ella no era bruja nada, no tenía ningún pacto satánico, lo que era una agilidosa de mente. Entonces llegaba, por decir algo, Pedro con un problema enredado y le decía, Pedro, cerca de tu casa vive un tipo así. Por decir algo, un moreno así que tiene el pelo afro. Ahora cerca de la casa de uno no viven tantos morenos con el pelo afro. Y Pedro le soltaba, no, sí. Él tiene un medio de transporte así de un carro, sí. Es decir, tú mismo le vas dando la información a la tipa. Y finalmente le decía, ese es el que te tiene el trabajo montado. Tienes que hacer esto y esto. Y entonces tú dirás, wow, me descubrió que él tenía el trabajo. Chico, te sacó y tú mismo le diste la información de alguien. Lo mismo pasaba con las mujeres. Entonces, ¿y a quién le daba plata a la señora? Entonces el tipo se daba cuenta que ella no era bruja nada, lo que era una habilidosa. Así tenemos un caso allí en Guárico, al lado de una iglesia. Y la tipa tiene su negocio al lado de la iglesia. ¿Por qué no se le cae el negocio? Porque es que ella no trabaja con demonios. Ella lo que es una habilidosa de mente. Entonces, hay gente que de verdad, si son brujos, de verdad, brujos, tienen pacto, sí los hay. Pero hay otros que lo que son unos chapuceros. Decía el viejo David Benítez, un predicador, él decía,
que habían brujos que de verdad eran brujos, pero habían otros que lo que eran unos chupacabos. Es decir, que jalaban, pero no eran brujos nada, es decir, no tenían relaciones diabólicas como tal. Pero hay otros que sí, los demonios le hablan como tal. Y hay diferentes jerarquías dentro del mundo natural. Entonces, esas jerarquías del mundo natural se las queremos mandar al espiritual también. En el espiritual no hay jerarquía, en el terrenal sí. Así como hay jerarquía en el mundo político. Tenemos al concejal, que es el de, hablando de los electos, uno de los más bajos, porque el más bajo está el de la parroquia, está el de el consejo comunal, y así sucesivamente. Entonces, esos niveles de autoridad queremos transferirlos al mundo espiritual y no funciona, no es igual. De eso debemos estar claro. Nos toca entonces la siguiente. La naturaleza de la batalla la vamos a ver en nuestra próxima hora de clase porque el tiempo ya se fue.